Para este fin de semana se tiene previsto que se realice la última jornada de renovación de partidos políticos ante el Consejo Nacional Electoral, para así poder acceder al cronograma fijado por el ente rector. Hasta el momento son 5 las organizaciones con fines políticos que están a la espera de ser revalidadas: la Organización Renovadora Auténtica, Unidad Democrática Renovadora, Movimiento de Integridad Nacional, Patria para Todos y Bandera Roja. Luego de culminar el proceso de validación, el CNE procederá a revisar los resultados de la misma. En caso de no alcanzar el mínimo equivalente al 0,5% de militantes en 12 entidades federales, dichas organizaciones serán convocadas por el ente rector a la subsanación de los reparos por insuficiencia. Sin embargo, hasta que no concluya la renovación, que busca actualizar el registro que tiene el Poder Electoral sobre los militantes de los partidos políticos, no se realizarán las elecciones municipales y regionales. Este será el tema tratado hoy en Reporte Estelar, junto con el doctor en Ciencias Políticas Luis Salamanca. Para preguntas y comentarios, participe con la etiqueta del día numeral Reporte Partidos a través de nuestras redes sociales @reporte_GB. Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Reporte Estelar. El tema político en Venezuela sigue bastante candente y la situación también con lo que tiene que ver con la renovación de los partidos. Recuerden que este es un proceso que convocó el Consejo Nacional Electoral el pasado mes de febrero, se iba a realizar por 2 meses. Hubo mucho ruido en relación con esto, la oposición objetó estos procesos de validación de los 59 partidos de los 62 existentes que manifestaron su voluntad de renovarse ante el Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, recordemos que la LOPRE, la Ley de Procesos Electorales, contempla que este tipo de legitimación de los partidos se lleve a cabo, pero sin embargo se realizó, según las objeciones que colocaba la oposición, con mucha desigualdad, aunque era convocado para los fines de semana y en teoría pues se tenía previsto las 48 horas, no, en la práctica no era así, porque los funcionarios del Consejo Nacional Electoral solo trabajaban 14 horas. Sobre esto, además que hubo mucho retraso con el tema de las cactahuellas, no se asignaron el número de cactahuellas diferentes, y aquellos partidos que ya cumplieron con este paso, pero que no pasaron en los 12 estados, deben ir a un proceso ahora de reparación. ¿Qué ha pasado con todo esto? Además, recuerden ustedes que estamos ante un nuevo proceso electoral. Aunque en ese proceso no van a participar los partidos, se estaría de alguna manera yendo hacia lo que es la finalización, por llamarlo de alguna manera, o la desaparición de los partidos, es lo que se estaría buscando con esta Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, ese tema vamos a tratar la noche de hoy, es por eso que los invitamos desde ya a participar activamente en nuestras cuentas, tanto en Twitter como en Instagram, @reporte_GB, la etiqueta numeral Reporte Partidos. Empieza a participar desde ya y a enviar sus comentarios en relación con su opinión sobre los partidos políticos. Además, hay que recordarle a los venezolanos que los partidos políticos son esenciales en una democracia, y aquel gobierno que se jacte de ser democrático debe tener partidos políticos robustos. Además, también les recordamos nuestras cuentas en Twitter, @Canelón del Valle, en Instagram del Valle Canelón, allí también estamos completamente a la orden. Y sin más, les presento a mi invitado en esta noche. Él es doctor en Ciencias Políticas, además fue ex rector del Consejo Nacional Electoral. Se trata del doctor Luis Salamanca, bienvenido. Hola, buenas noches del Valle, ¿cómo estás? Bien, muchísimas gracias, un placer tenerlo acá de invitado Igualmente. la noche de hoy. Quisiéramos pues conocer su opinión con todo este tema de la renovación de los partidos. Hoy ha pasado, por supuesto, por toda esta conflictividad social que estamos viviendo hace 2 meses, pues ya 63 personas asesinadas en estos hechos de protestas confirmados hoy por el Ministerio Público. Lamentable toda esta situación que se está presentando y que estamos viviendo como venezolanos. Pues esto ha pasado a un segundo plano. Sí, evidentemente el tema de la legalización de los partidos políticos, que fue la noticia más importante en febrero y marzo de este año, hoy ha pasado a un segundo plano ante la importancia que tomaron las sentencias del TCJ, la reacción de la Fiscal General de la República, el movimiento de protesta y la convocatoria a la constituyente. Además, hay que agregar que el CNE informó en días pasados que anunció la convocatoria a unas elecciones regionales para diciembre de este año, y al serle preguntado a la presidenta por el tema de la legalización de los partidos, que eso estaba cerca de culminar.
Sin embargo, no está claro porque hasta ahora ninguno de los partidos que ha hecho su proceso de recolección de firmas tiene, digamos, el visto bueno del CNE como partido legalizado o como partido no legalizado. Entonces está a la espera de concluir primero la recolección de las firmas para una cantidad de partidos que todavía faltan por recoger sus firmas, y luego todas las fases que siguen, que son de subsanación si no se completan, de impugnación por parte de electores, que dura un mes, y luego vendría la definitiva. A esto se agregó del Valle una sentencia del TCJ que ordenaba hacer un nuevo cronograma en virtud de un nuevo criterio que había establecido la sala, de que se consideraran los votos obtenidos por los partidos en cada estado de cara a completar el 0,5%. Es decir, si un partido sacó, por ejemplo, el 0,2% de los votos, lo que le faltaría para completar en un estado es 0,3%. Y además ordenaba que... Que es el segundo proceso que vendría en estos momentos, ¿no? Es decir, lo que tenía que hacer el CNE era integrar ese nuevo criterio en la actividad que venía realizando, pero la sentencia señalaba que había que hacer también un cronograma que tomara en cuenta lo ya realizado, lo que los partidos ya habían hecho. Entonces eso quedó como en el aire porque no sabíamos si los partidos que ya habían hecho su recolección de firmas, como Primero Justicia, Acción Democrática, Voluntad Popular, tenían que hacerlo de nuevo. A mí, digamos, como abogado me parecía que eso no era posible porque una vez que tú participas con unas reglas y cumples con esas reglas, no te pueden aplicar reglas sobrevenidas posteriormente para volver a hacer el proceso, ¿no? Entonces, bueno, pero eso está todavía por verse. La declaración de la presidenta del Consejo Nacional Electoral prácticamente dijo, bueno, esto está ya casi por terminarse, pero estamos a la espera de la decisión final del CNE, que dará pues su notificación de qué partidos, cuántos fueron legalizados y cuáles no fueron legalizados. Además que en todo este proceso hay partidos que no les tocaba renovarse o validarse ante el Consejo Nacional Electoral, como el Partido Socialista Unido de Venezuela, por ejemplo. Solo dos, el Partido Socialista Unido de Venezuela y la Mesa de la Unidad Democrática, que cumplían los requisitos exigidos por el CNE para no legalizarse. Una de las cosas que también se ha denunciado en todo este proceso de validación, se ha señalado, es que el proyecto político del ya fallecido presidente Hugo Chávez, y ahora pues seguido por el presidente Nicolás Maduro, es que se estaba tratando de eliminar a los partidos y que solamente quedaran dos bloques. Por ejemplo, en este caso, la Mesa de la Unidad Democrática y el Partido Socialista Unido de Venezuela. Y que en el futuro, pues se decía además que se iban a interponer recursos ante el Tribunal Supremo de Justicia para tratar de eliminar, y en el caso de una eventual elección, a la Mesa de la Unidad Democrática. Mira, para empezar por esto último, la mesa tiene un proceso judicial ante el Tribunal Supremo en virtud de presuntas irregularidades en la recolección del 1%, que es una cosa un poco traída por los cabellos porque el 1% fue validado por el CNE como bien recogido, como recogido de acuerdo con las reglas y suficientemente recogido, ¿no? Entonces, llama la atención que se le vaya a aplicar un proceso electoral, un proceso judicial por unas firmas presuntamente, digamos, viciadas, presuntamente irregulares, que por lo demás no son atribuibles a la organización Mesa de la Unidad Democrática, sino que son atribuibles a las personas que incurrieron en esa irregularidad. Es decir, tú tendrías que ir a las miles de personas, no sé, ahora recuerdo que son como 8.000 o 10.000 personas, a las cuales se les señala. Entonces tienes que ir a esas personas para atacar esa irregularidad. No puedes atribuírselo a la Mesa de la Unidad, que es la convocante, y no tiene, digamos, nada que ver con el hecho de que alguien venga y usurpe una identidad de alguien o cometa algún desafuero. Entonces, digamos, eso está ahí como espada de Damocles y forma parte de una inclinación, un sesgo que viene teniendo durante el gobierno de Maduro el régimen que él preside, en relación con una serie de restricciones al derecho a asociarse y al derecho a formar partidos políticos. Chávez ya aspiraba a un partido único en su lado, digamos, de la política, entre sus seguidores. No lo pudo lograr, creó el Partido Socialista Unido de Venezuela y algunos
le dijeron que no, pero con Maduro se viene observando ya, digamos en concreto, por ejemplo, negativas a legalizar partidos políticos como 20 de María Corina Machado, Marea Socialista y otros partidos que no han podido legalizarse. No han podido legalizarse y hay otros que están legalizados, como es el caso, por ejemplo, de Voluntad Popular, que se ha tratado de ilegalizar con todos estos procesos. Además de eso vamos a hablar al regreso, porque tenemos que hacer la primera pausa acá en Reporte Estelar, pero vamos a aprovechar para compartir con la audiencia la participación. Recordamos la etiqueta numeral Reporte Partidos, nuestras cuentas @reporte_gb, tanto en Twitter como en Instagram. Nos dice el señor Romer Martínez: el proceso de validación es solo un subterfugio más para retrasar los procesos e intimidar a quienes no pueden. Henry Aponte: esa validación es para retrasar el proceso electoral y vulnera la participación electoral. Carlos Navarro opina que es insólito que este proceso de renovación pudiera ser usado para demorar más las regionales. Es un total abuso del CNE. Por su parte nos dice Eduardo Rodríguez: ese proceso fue una estrategia para evadir las elecciones regionales, donde el gobierno iba a estar deslegitimado totalmente. José Duravio Moros, y con este comentario nos vamos a la pausa: que cesen los partidos y se consolide la unión, nos ahorrará muertes inútiles y dólares útiles. Bueno, una opinión, nos vamos a la pausa y al regreso seguimos con más de Reporte Estelar. Seguimos en Reporte Estelar conversando con el doctor Luis Salamanca, doctor en Ciencias Políticas, además ex rector del Consejo Nacional Electoral. El tema, la renovación de los partidos en Venezuela. Recuerden que es un proceso que se convocó por parte del Consejo Nacional Electoral el pasado mes de febrero y pues tenía previsto realizarse hasta el mes de abril. Sin embargo, toda esta situación de conflictividad social y de protestas en Venezuela, recordemos que además ya van más de 60 días de protestas, este proceso se ha visto muy interrumpido. Quedó una interrogante al aire, que era el tema de los partidos políticos que no se les ha permitido validarse ante el Consejo Nacional Electoral, y aquellos que ya pues de alguna manera están fungiendo como organización política, pues se busca la ilegalización de esos partidos que han sido denunciados así inclusive por sus diputados. Estamos hablando del caso de Voluntad Popular. Sí, yo te decía que hay como una tendencia que empezó con la negativa a legalizar a 20 y a Marea Socialista, luego siguió con la restrictiva legalización de los partidos, que era una manera como de sacar del juego a muchísimos partidos, especialmente los más fuertes de la oposición, y ahorita Maduro acaba de agregar una prohibición a los partidos para que no postulen en la Asamblea Nacional Constituyente, cosa que por una parte viola la Constitución porque los partidos tienen potestad constitucional para postular. De hecho, esa es casi su principal función de acuerdo con esta Constitución. Además, en una democracia, como lo dije al principio del programa, los partidos tienen eso, o sea, están para eso. Una de sus funciones es para participar en los procesos electorales. Pero que además es mentira que no están participando los partidos. Tú ves al PSV con su aparato, con sus siglas, con sus recursos, con sus dirigentes, todos haciendo el trabajo de postulación para la constituyente. Que de alguna manera no se puede denunciar como una violación porque todavía ni siquiera se han publicado cuáles son las bases. Las bases por parte del CNE. Pero en todo caso es como, digamos, es una hipocresía política decir que los partidos no van, pero yo tengo toda la plana mayor de mi partido renunciando a sus cargos para que se postulen a la constitución. O sea, creo que ahí hay un juego bastante hipócrita, ¿no? Y eso para mí es una tendencia a, digamos, irle cerrando el camino a los partidos, agregando además eso que tú señalabas de que algunos partidos legalizados, como Voluntad Popular y la misma Mesa de la Unidad Democrática, están amenazadas con procesos legales, ¿no? Y esto hace pensar que no solamente hay un objetivo coyuntural, como han señalado los televidentes, en relación a que con esta legalización se estaba retrasando las elecciones regionales, y eso fue una postura oficial del CNE. CNE dijo, después que terminemos o que concluyamos la legalización de los partidos, se vendrá el proceso de convocatoria de las elecciones regionales. Bueno, en eso se atravesó la constituyente. Entonces uno se pregunta qué sentido tiene convocar a unas elecciones regionales para diciembre si tú no sabes qué va a salir de la Asamblea Constituyente en esa materia. Pero además no solo el proceso de las elecciones regionales, ¿qué pasó con el referéndum revocatorio que solicitó la oposición y además que cumplió las normativas? Bueno, el referéndum revocatorio se alegó que eso sirvió para retrasar la legalización de los partidos, a su vez, ¿no? Porque la legalización debió empezar el año pasado.
Pero en todo caso hay una tendencia ya claramente marcada de, digamos, alejamiento de la institución del sufragio universal, directo y secreto, que como estamos viendo con el planteamiento de Maduro para la constituyente, es un hecho, pues que vamos a votar de una manera absolutamente ajena a lo que nosotros conocíamos como voto democrático, como sufragio democrático. Es decir, para votar lo único que se necesita es ser venezolano, 18 años o más, y tener cédula laminada aunque esté vencida, y no estar inhabilitado ni estar interdicto civilmente. Entonces, Maduro agrega una cantidad de requisitos adicionales, ser miembro de unas organizaciones o estar en un municipio, entonces los municipios hacen una distribución desigual de los candidatos que pueden salir por un municipio de menor población frente a un municipio de más población. Es decir, toda una manipulación del sufragio para incidir en el resultado, básicamente, si Ahora, participaba la Mesa de la Unidad. Doctor, como experto usted en la materia política, doctor en ciencias políticas que es, además ha sido miembro del Consejo Nacional Electoral, pues en la época en que estaba Germán Yepes Y Vicente Díaz. Y Vicente Díaz. ¿Qué pasa con el tema Venezuela? ¿Cómo queda Venezuela desde el punto de vista de su postura democrática, de un país que tiene partidos políticos y además que son la base de las democracias? O sea, ¿cuál es el papel? ¿Cómo quedamos nosotros allí ante la comunidad internacional? Bueno, mira, este proceso de Asamblea Nacional. La democracia venezolana es una democracia muy disminuida, virtualmente bastante mutilada en espacios fundamentales como la expresión, como la participación. Ahorita tenemos unos riesgos muy graves de dar un paso más en la línea de ir, digamos, minando y acabando lo poco que nos queda de democracia con este tema de la constituyente, donde no permite que los partidos participen y donde el voto es todo, digamos, tramado, manipulado, sectorializado, figura que no existe constitucionalmente y que nos devuelve hacia décadas antes de que se estableciera el sufragio universal, que ya los venezolanos habíamos olvidado. O sea, nosotros olvidamos ese pasado porque hemos estado votando durante casi 60 años de manera universal. O sea, aquí es normal que tú el día de votar salgas, busques tu centro, lleves tu cédula y listo, y votes. Y además que el venezolano tiene tradición democrática. Y hay una tradición muy fuerte. Además, nuestra democracia está muy disminuida, virtualmente queda muy poquito de ella. Por eso la gente dice tanto que se está en una dictadura. Yo siento que estamos avanzando hacia un proceso no democrático, a una situación no democrática muy peligrosa que hay que pero esperemos que no y que todo esto se subsane y que además cesen las muertes de todas estas situaciones que prevalezca el respeto democrático. Y el Estado de Derecho, además, y la separación de los poderes, que es muy importante, claro, según lo que establece la Constitución. Muchísimas gracias. Gracias a ti. A Luis Salamanca por habernos acompañado la noche de hoy. Nosotros vamos a hacer una pausa. Tenemos acá algunos de sus comentarios. Recordamos la etiqueta numeral Reporte Partidos. Alexander Flores comenta, vivos y activos, 71 años dando Copey partido, perdón. Vivos y activos dando aporte significativo para la democracia en Venezuela. Jorvin García, el CNE solo coloca obstáculos a la democracia y construye puentes. Saludos. Nos dice el Galán Guillén, lo que el CNE tiene muy pendiente con todos los venezolanos tienen dos palabras, elecciones regionales. Bueno, nos vamos a la pausa y al regreso seguimos con más y un trabajo que nos trae esta noche nuestro compañero Carlos Peñalosa. Seguimos en Reporte Estelar hablando sobre el proceso de renovación de los partidos. En esta oportunidad vamos a establecer contacto con nuestro compañero Carlos Peñalosa. Él pulsó la opinión de algunos representantes. Veamos. El secretario general del Partido Avanzada Progresista, Luis Augusto Romero, consideró que pese a las complejidades con las que se planteó el proceso, este permitió revitalizar la maquinaria de cada tolda de la unidad, rechazando la flexibilización posterior anunciada por el Poder Judicial. Y esto es de vital importancia, porque la salud del sistema democrático es directamente proporcional a la salud de sus partidos políticos. Posteriormente, a todo el evento de validación de los partidos de la unidad, le correspondía validar o renovar sus nóminas a los partidos del gobierno, los partidos satélites del gobierno.
Y es cuando se produce la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, que como dicen por allí, baja la talanquera, le facilita de una manera desleal y desventajosa para quienes tuvimos que hacer ese enorme esfuerzo logístico. Romero detalló que durante este proceso la Unidad Democrática se planteó atender 2 escenarios para garantizar la participación ciudadana. Por un lado, proteger la tarjeta de la Mesa de la Unidad, la tarjeta de la MUT, y por el otro, tratar de validar la mayor cantidad de tarjetas posibles de los partidos que conforman la Mesa de la Unidad Democrática, con la intención de hacer mucho más costoso políticamente al gobierno su intención de dejarnos sin tarjeta electoral. Si nosotros lográbamos validar al menos un solo partido, esa iba a ser la tarjeta de la unidad. Afortunadamente no fue así. Entre tanto, el secretario general del partido Alianza para el Cambio, Ricardo Sánchez, coincidió en señalar que la validación sirvió para revitalizar el funcionamiento de las distintas toldas políticas. Ha permitido que nuestros partidos, nuestras organizaciones político-partidistas aterricen y generen condiciones de mucha mayor cercanía con su militancia, generen mucha mayor cercanía con los simpatizantes y con las personas que puedan de una u otra forma tributar afectos hacia cualquier organización. En el caso de Alianza para el Cambio, nosotros acudimos ya hace 2 semanas, nosotros logramos cumplir la meta establecida por el Consejo Nacional Electoral, que en este caso eran 2 estados, digamos, validados formalmente, nosotros alcanzamos 13. Sin embargo, Sánchez descartó que las organizaciones del Polo Patriótico hayan sido beneficiadas por el TSJ, detallando que el proceso de validación de estos partidos se vio afectado por la coyuntura política. Se tuvo que suspender totalmente en el estado Mérida, se tuvo que suspender totalmente en el estado Táchira, en 7 municipios del estado Trujillo, en 3 municipios del área metropolitana de Caracas y también en los Altos Mirandinos del estado Miranda, en Cumaná, estado Sucre, Barquisimeto, estado Lara. Pese a todos estos episodios de violencia, digamos, convocada de manera pacífica por los sectores de la Mesa de la Unidad, Alianza para el Cambio logró sobreponerse y logramos el cometido. Nosotros logramos a lo largo y ancho del país la cifra de 30.727 votos. Por su parte, el vocero nacional del partido Redes, Juan Barreto, recalcó su rechazo a las condiciones del proceso de validación. No obstante, esta tolda participó en la jornada para preservar su espacio en el escenario electoral. Y de no participar, nos quedamos en un limbo político administrativo y nos quedamos simplemente como una organización social, pero ya no de carácter político. Perdíamos nuestro lugar en el tarjetón, nuestra tarjeta y nuestros derechos como organización política para postular candidatos, etcétera. No porque estuviéramos de acuerdo, es que no nos quedaba más remedio. Y bueno, y si esa es la ley, si esas son las condiciones. Barreto consideró que este tipo de procesos atenta contra los principios de la diversidad de la democracia. Este proceso demuestra que la política va quedando reservada para los que tienen recursos, para los que tienen gran capacidad de movilización, pueden ofrecer cosas el día de la validación, pueden utilizar sistemas de transporte, alimentación, refrigerio, hidratación, en fin. Pareciera que los partidos de los pobres, de los obreros, de los campesinos se van quedando atrás desplazados y no van a conseguir en el futuro posibilidades de validarse, porque todo nuevo partido que ahora quiere inscribirse va a tener que pasar por un registro de esta misma naturaleza. Juan Barreto rechazó que el TSJ no se haya pronunciado en torno al amparo cautelar que esta organización solicitó al Poder Judicial para el proceso. El vocero del movimiento Redes manifestó su preocupación por el surgimiento de una corriente en el partido de gobierno que vulnera y contradice los derechos y la participación política en Venezuela. Del Valle es parte de la información que más temprano pudimos recopilar para el tema que se desarrolla en estudio y con esto retornamos el contacto. Muchísimas gracias a Carlos. Bueno, ahí vieron la opinión de un partido de oposición y 2 partidos afectos al gobierno. Sin embargo, uno de ellos ha mostrado grandes diferencias desde el inicio con la convocatoria de este proceso de validación de partidos. Allí vieron, por supuesto, sus objeciones bastante válidas, por supuesto, y todo esto tiene que ver con el proceso democrático y con la democracia en sí. Los partidos son esenciales en cualquier democracia. Nosotros con este comentario vamos a poner punto final al programa por el día de hoy. Nos despedimos, pasen feliz noche.